Buenos días, estimados estudiantes de la materia de intervención sociocomunitaria. Darles la bienvenida para esta tercera semana que tenemos. Tenemos muchas actividades que tenemos que también ir realizando y este video que corresponde a la tercera semana tiene por un lado desarrollar nuestras unidades. Una de las unidades hace referencia a las técnicas y métodos desde la psicología comunitaria, desde la intervención sociocomunitaria y casi finalizando también este video, un poco explicarles qué es lo que se desea para la siguiente actividad que ustedes tienen pendiente para el día jueves. Entonces, voy a proyectarles la presentación para que vayamos desarrollando nuestra unidad de técnicas y métodos de la intervención sociocomunitaria. Bien, vamos a proyectarles. Ok, estimados jóvenes, aquí estamos. Proyectamos para ustedes, queridos jóvenes. Bien, técnicas utilizadas muy frecuentemente desde la psicología comunitaria. Voy a describirles en esta unidad tres técnicas fundamentales que nosotros debemos de conocer y que seguro tú en tu práctica profesional en algún momento las vas a aplicar y que son fundamentales si deseamos hacer una intervención sociocomunitaria con impacto. En tal sentido, eh, obviamente hay otras técnicas que también voy a desarrollarlas en nuestro encuentro presencial, pero estas tres eh, son muy, pero muy ideales. Por supuesto que la segunda hay una especie de discrepancia con otros colegas, con la gamificación como técnica, pero van a ver que con el ajuste que se ha hecho en la actualidad de cómo se utiliza la gamificación para la intervención, hallarán muy ideal también esta técnica. Voy a comenzar primero por el grupo focal, ¿ya? Que va a ser la primer técnica que nosotros vamos a desarrollar desde la intervención sociocomunitaria. El grupo focal, esta técnica en sí consiste en que nosotros tengamos grupos. Estos grupos tienen un denominador común, reúnen ciertas cualidades en común, ¿ya? Eh, y por lo regular, un grupo focal puede estar conformado de 5, 6, hasta 10 participantes que reúnen, como decía hace un momento, una característica o cumplen o comparten ciertas características. Y para que este grupo focal funcione con un máximo de 10, ideal que no nos rebasemos de ello, tiene que existir un moderador, una persona que dirija al grupo focal, ¿ya? Este moderador debe ya tener un guión de temas, de puntos, las técnicas que dentro también va a desarrollar. Y es que en los grupos focales son como una entrevista grupal. Bien, vamos con los grupos, a conversar sobre puntos eje, sobre temas específicos que son de relevancia. En nuestro segundo encuentro presencial, yo les compartía el hecho de haber hecho eh, intervención con madres y haber tratado con estas mamás sobre la violencia, la temática de la violencia. Y dentro de ese grupo focal, yo desarrollé otras técnicas también. Bien, el moderador escoge las técnicas que va a desarrollar con el grupo focal. Puede con el grupo focal desarrollar una lluvia de ideas. Puede con el grupo focal, luego de esa lluvia de ideas,
hacer un árbol de problemas, ¿no? Donde identifique las causas, identifique también el problema en sí, los efectos, construir un Ishikawa también, que también identifica el problema, las causas y consecuencias. Puede también utilizar técnicas más lúdicas en en la sesión de los grupos focales. Bien, entonces es importante, estimados jóvenes, que nosotros en los grupos focales desarrollemos eh, un trabajo planificado. El moderador debe planificar cómo desarrollará el grupo focal. Y para ello tiene que haber un eje de acción. Entonces, toda técnica siempre debe de contar con una planificación anticipada. En este caso, como les recalco, en el grupo focal requerimos nosotros que el moderador tenga un guión de temas o de entrevistas. Sepa qué técnicas también va a ir utilizando mientras trabaja con ese grupo focal. Por supuesto que no solamente se puede dar, como en el ejemplo que yo les daba en aula, eh, se puede dar solo con madres, pueden ser adolescentes, adolescentes mujeres, adolescentes de colegio, pueden ser privados de libertad, pueden ser personas en situación calle. Claro que ahí cambia la vertiente muchas veces con poblaciones en situación calle. Procurar un espacio donde podamos trabajar el grupo vocal suele a veces ser un poco difícil, puesto que nosotros tenemos que procurar una buena convocatoria. Y en esta convocatoria a veces puede que venga o no vengan las personas seleccionadas para nuestro grupo focal. Hay poblaciones donde es bastante difícil conseguir esta convocatoria. Esos son factores que tenemos que tomar en cuenta. Por eso siempre yo recalco que en la intervención con poblaciones vulnerables, tenemos que tener un trabajo previo muy bien hecho. Tenemos que trabajar en asocio, tenemos que trabajar con líderes, tenemos que trabajar con personas que eh, puedan ayudarnos, darnos claves para poder acercarnos a la población y que nuestra convocatoria para nuestros grupos focales sea exitosa y tengamos una población de donde podamos sacar interesantes datos de un diagnóstico, si lo vamos a utilizar, evidentemente el grupo focal para un diagnóstico de necesidades, por así decirlo. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo puede durar un grupo focal? Dependiendo. Puede durar 45 minutos, una hora y 15. Hay que evitar de que que el tiempo que dure nuestro grupo focal tienda a agotar a nuestra población. Entonces, a veces nosotros damos unos minutos de descanso también. Trabajamos unos minutos y trabajamos unos minutos, por ejemplo, si estamos realizando una lluvia de ideas, si el moderador decidió repartir tarjetitas y que nuestros miembros los participantes del grupo focal escriban ahí, digamos, si es que están tratando una temática como la violencia intrafamiliar, trabajarlo con una lluvia de ideas y por medio de tarjetas suena muy interesante para una población urbana. Y luego de generarse esta lluvia de ideas, luego de socializar esas respuestas, ver qué respuestas se repiten más, ubicarlas como causales primarias, secundarias en un árbol de problemas, hacer eso, damos un pequeño break de 5 minutos, nos tiramos un poco, volvemos a retomar y comenzamos ahora con la parte de efectos, ¿no? Entonces, hay que siempre planificar oportunamente todo. También cuando son mamás, tienes que tomar en cuenta también que las mamás muchas veces vienen con los niños, con los bebés. Entonces, muchas veces yo en la experiencia que tengo de trabajar con mamás, me he dado cuenta que es necesario tener un grupo aparte para atender a los niños. Y eso ha sido algo que he aprendido con el transcurrir de los años he comprendido de que requiere un grupo anexo, un grupo de facilitadores que me ayude a tratar con los niños aparte mientras trabajo con las madres y las madres puedan concentrarse en la labor
del grupo focal. Eso yo lo he notado, he rescatado mucho eso, así que estoy convencida de que cada población, las necesidades, tú vas aprendiendo. También algo que te sugiero mucho es que siempre cuentes con una persona que esté haciendo un diario de campo. Muchas veces el moderador está ocupado trabajando con cada participante del grupo focal y hay cosas que ocurren en la, justo en la técnica que el moderador puede al final de la sesión omitir de su informe. ¿Y qué es significativo? Eh, Volviendo al ejemplo de la intervención que les relataba con relación a las madres y la violencia, las situaciones de violencia que se ejercían en comunidad, ahí yo tenía una persona, un practicante, que hacía el diario de campo, que transcribía todo evento, todos los comentarios, era como alguien que hacía un acta, ¿no? Y que transcribía cada evento, cada comentario importante y lo transcribía. Luego nosotros al finalizar la técnica y al rebobinar para ejecutar y hacer un informe, rescatar aquello que está en el diario de campo es de mucha importancia puesto que ahí se rescatan momentos, frases, aspectos importantes que son datos cualitativos riquísimos que yo voy a necesitar para un diagnóstico, por ejemplo, de comunidad. Entonces, quiero que nos demos cuenta de que una técnica de por sí no es tan pura como la veríamos. Hay otras técnicas más que se van a añadir ahí que el moderador debe de manejar, ¿no? Y otras habilidades más que el moderador, la persona que dirige el grupo focal, debe de manejar. Entonces, consideremos esta técnica tan interesante que es entrevistar a un grupo de 5, 6, 7, hasta 10 personas que intercambian su interesante mirada, forma de vida, anécdotas, vivencia, que muchas veces se diluye o no se encuentra reflejada en los datos estadísticos que nosotros a veces conseguimos y que son necesarios para hacer nuestros diagnósticos, porque también nosotros recurrimos al estado del arte, recurrimos a, lo, a los datos estadísticos, a la información de primera mano. Bien, quiero que, estimados estudiantes, notemos la importancia de nosotros tomar en cuenta estos datos importantes. Bien, bien, y que el trabajo en comunidad requiere un trabajo planificado. Bien, el psicólogo no puede improvisar. Si bien puede haber espontaneidad, puede ocurrir algo que no lo habíamos considerado que iba a emerger. Lo espontáneo está bien, pero la improvisación no. Hay una diferencia. Lo espontáneo, la espontaneidad, emerge en medio de la intervención, emerge en medio del diagnóstico, pero la improvisación implica no planificación y eso está mal. Bien, para que me entiendan, al comentarles mi ejemplo, yo les relataba en su momento de que en una de las actividades, por ejemplo, sobre qué harías si tu hija sale embarazada, tu hija de 15 años sale embarazada. Era una pregunta en una actividad de un grupo de mamás y había un semáforo realizado en el piso y ellas tenían que pararse según cómo ellas se sientan. Rojo significaba que era algo que ellas no podrían controlar, que las ponía en crisis, que podían actuar de forma poco usual, amarillo que las inquietaba, que las ponía incómodas, y verde que era una situación tranquila. Entonces, esto es algo que les explicaba en la segunda sesión.
muchas madres se ponían en la fila roja y manifestaban, ¿no? Situaciones en las cuales podían hasta agredir a sus hijos por una situación de un embarazo adolescente. Sin embargo, ocurrió algo espontáneo, que es el hecho de que una mami se haya colocado en la fila verde y nos relate y nos cuente de forma espontánea por qué ella escoge el verde. Y era porque ella ya había pasado por una situación similar con una hija que se embarazó con 15, 16 años y ella eh, no afrontó bien aquella época, recurrió a la violencia, lo cual no le generó ninguna respuesta asertiva ni nada que beneficie a su nena, a su hija, y que haber actuado de esa manera no le favoreció ni le dio nada favorable con respecto a su hija. Y ella nos compartía y nos decía de que había aprendido que la violencia no funcionaba en los casos como un embarazo de una hija adolescente y que lo que se debe hacer es conversar, hablar e intentar ser un soporte para el hijo, para la hija en este caso, y que ella aprendió que recurriendo a la violencia no obtuvo nada, no obtuvo absolutamente nada, más bien su situación se agravó y que si ella volviera a afrontar un embarazo adolescente en sus hijas, ella actuaría con madurez, conversaría con su hija, iría donde la familia de la pareja de su hija e intentaría hallar soluciones en base a la conversación, algo que fue muy fructífero en aquel grupo focal. Las demás mamás escucharon con atención esas palabras y yo sé que muchas veces nosotros hablamos, vas a ver talleres a los padres, embarazo adolescente, esto, pero el testimonio de esta mujer y su experiencia de vida tuvo un peso tan fuerte e impactó en la vida de esas otras mujeres que la escucharon con atención, más que cualquier otra conferencia o intento de generar en los padres el hecho de que no ejerzan violencia. Em, eso es espontaneidad. Eso ocurrió, yo no pensé que iba a ocurrir eso, no estaba dentro de lo que yo planifiqué, digamos, que vaya a ocurrir, y ocurrió, ¿no? Ocurrió. Eso es espontáneo. Ahora, improvisar, eso sí está mal. Improvisar es que, por ejemplo, voy a hacer esta actividad, no, mejor cambio, voy a hacer esto. No, creo que no. O sea, la improvisación viene más del moderador, del que dirige el grupo focal, que no planificó. Y la espontaneidad ocurre de las circunstancias que rodean a nuestra población, ¿me entiendes? Es algo sí aceptable la espontaneidad, pero la improvisación del moderador no está bien, jóvenes. Nosotros siempre debemos planificar. Bien, vamos con la otra técnica. Es bueno irnos con la siguiente. Es una técnica muy buena, la gamificación. Quizás sea la primera vez que han escuchado esta palabra, gamificar. Y la gamificación es una técnica, como dice en nuestro Canva, dice una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo, profesional, con el fin de conseguir mejores resultados. Yo la gamificación, que es como extrapolar esa dinámica de los juegos, extrapolarlo a nuestra intervención, a nuestro diagnóstico, la he ejecutado en varias ocasiones y quiero compartirles una de esas experiencias que tuve al poder extrapolar la dinámica de los juegos para hacer un diagnóstico. Esta gamificación es una planificación que se hizo para evaluar procesos cognitivos en privados de libertad. Cuando me refiero a privados de libertad, son personas que se encuentran en la cárcel. Bien. Y en este caso, esta gamificación, estimados jóvenes, que se realizó a personas privadas de libertad que se encuentran en la cárcel, era en un pabellón donde se encuentran personas con enfermedades, es un pabellón muy especial. Entonces, los privados de libertad que vos vas a hallar ahí, la mayoría está con padecimientos que comprometen su salud a mediano, a corto, mediano y a largo plazo.
Bien, muchos de ellos también han sido abandonados por sus familias, no reciben visitas, apoyo, y debido a que su vida se encuentra en peligro, es que entran a este pabellón. El pabellón al que fuimos, eh, mm, el motivo de la intervención era poder evaluar procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Memoria, atención, ¿recuerdan ustedes? Percepción, ¿no? Lenguaje también. Entonces, necesitamos nosotros evaluar. Había una hipótesis previa a nuestra intervención que radicaba en el hecho de que cuando nosotros hacíamos algunas intervenciones notábamos ciertos factores en los cuales la población eh, diluía su atención y tú perdías la atención de la población rápidamente cuando explicabas temas específicos, tratabas aspectos específicos. Entonces, algo que nos llamó la atención, por lo cual nosotros decidimos hacer una especie de diagnóstico de los procesos cognitivos. Pero ¿cómo evaluar procesos cognitivos? Y también que esto implique eh, este, intervenir, también esto implique un poco traer algo distinto a estos privados de libertad, muchos de ellos abandonados por su familia. El estado de ánimo también tiene una repercusión significativa en la salud de las personas. Eso es algo que no se puede negar, jóvenes. Y muchos de ellos también, al no recibir familia, dependen plenamente del rancho. El rancho es la comida que ellos reciben, ya así se denomina. Y si alguno de ustedes alguna vez ha visto el rancho, la comida que se da en la cárcel, notarán ustedes el tipo de alimento, alimentación que reciben. Entonces, se diseñó esta planificación de una gamificación. ¿Y en qué consistía? Vámonos a la gamificación. Consiste en diversos juegos que se distribuyen. Aquí he puesto 5 juegos, pero fueron 7. Ya faltan 2 más aquí que no se colocaron. Son 7 juegos. Aquí les voy a explicar 5 fundamentales. 5 juegos y eran como 5 estaciones donde los privados de libertad tenían que ir yendo, ¿no? Tenían que ir recorriendo. Una de las estaciones era la estación Memory. Esta estación lo que intenta es evaluar el proceso de la memoria. Y quienes alguna vez han jugado el juego Memory, que es un juego de mesa, hay varias formas de jugarlo, pero la forma en la que nosotros la planteamos es de la siguiente forma. Se muestran un conjunto de fichas a los privados de libertad que cumplen una secuencia, ¿no? Se muestra la secuencia de estas fichas a los privados y luego estas fichas se las mezcla y se le pide al privado de libertad que reproduzca esa secuencia. Entonces el privado de libertad utilizaba la memoria, ¿no? La atención, por supuesto, memoria recordar, ¿no? Ahí su memoria a corto plazo, recordar cuál era el orden de esas fichas, la atención que tuvo que tener al momento de, esta era la primera ficha, no, esta era la después. También los otros privados, esto iba por turnos, eran grupos de 5. Entonces, comenzaba el primero y quizás erraba. Ahí tenemos que tomar en cuenta que el otro privado de libertad tiene que haber observado, ¿no? Tomado atención. Él falló aquí. Aquí es donde yo debo de cambiar lo que se hizo para ganar. Entonces, este juego de memory estimulaba la memoria, ¿no? Era un juego divertido, los privados se divertían bastante. Luego, una vez acabado este juego, podían irse al juego del Jenga. En el Jenga, como todos los conocemos, aquí necesitamos trabajar motricidad fina, también mucho de la estrategia, de la atención también, porque como ustedes conocerán, en Jenga implica sacar piezas y, bueno, procurar que la torre no se derrumbe, ¿no? Entonces, ¿qué queremos evitar? Que la torre se derrumbe. Para ello, tienes que tomar atención qué pieza sería, no, esto puede generar inestabilidad en la torre, se puede derribar, caer,
¿no? Y aquí procuramos la victoria de alguien. Algo que también tengo que recalcarles es que en este juego, en este conjunto de juegos, por cada estación que ellos triunfen, acierten, logren, ellos reciben billetes de alacitas. Estos billetes de alacitas, ellos luego, al finalizar la actividad, la intercambian por productos, les comento. Entonces, era muy divertido. Entonces, ellos terminaban la estación de Yenga, se iban al juego de la botella. Quienes recuerden el juego de la botella es un juego muy, pero muy popular en su tiempo, donde existían dos filas, ¿no? Una fila que era fila visible de las botellas de colores y una fila invisible que está en la parte inferior. Y el privado de libertad tenía que colocar las botellas, ¿no? En el lugar donde vaya en dirección al color de la botella que está escondida en la parte inferior. Si acertaba, ganaba un billete de las citas. Entonces, ahí también la memoria, la atención. ¿Por qué? Porque el privado de libertad tiene que tomar atención. Ah, el privado de libertad que puso anteriormente la botella falló. Eso quiere decir que en ese lugar no corresponde que esté esa botella. Entonces, fíjate cómo ahí juega la memoria, la atención, ¿no? Fue bastante divertido, recorrían, reforzamos memoria y atención. Luego también está la otra técnica, que es la técnica de la caja misteriosa. Fíjate que en la caja misteriosa, el privado de libertad tenía que meter la mano en la caja y adivinar qué era lo que había dentro. Muchas veces podía ser fideo, harina. Ahí que vemos no solo atención, pensamiento, memoria, la percepción, ese proceso cognitivo, el tacto, ¿no? Entonces el privado de libertad sentía y decía, ¿esto qué es? Esta textura me hace recuerdo ¿a qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, privados de libertad que adivinaban, se los recompensaba con el billete de las citas y luego, aquí es una fotografía, nosotros escondemos el rostro de los privados de libertad, entonces hay varios juegos. Ahí vemos que las estudiantes de la carrera de psicología desarrollaban las actividades y los privados de libertad iban por sectores, ¿no? Iban por sectores eh, jugando en estos juegos que al mismo tiempo evaluaba procesos cognitivos. Aquí hay otro juego que no lo colocamos, es el Twister. El Twister también, la motricidad, vemos ahí, la atención también es necesaria en el Twister. Y cuando el privado de libertad juntaba sus billetes, podía el privado de libertad salir afuera e intercambiar estos billetes por alguno de estos insumos que podía hallar fuera desde soda, yupi, galleta, sodas mini, azúcar, fideo, arroz. Muchos, recordemos que como les decía, la población, justo la población de este pabellón carcelario es un pabellón que eh, penosamente más del 70% de ellos no recibe visita, han sido abandonados por sus familias y padecen una enfermedad que compromete su salud y su vida. Por lo tanto, estos insumos para ellos son vitales porque prácticamente muchos de ellos viven del rancho, de la comida que Palmasola les da. Si ustedes bueno, quizás en nuestro próximo encuentro yo les muestre qué tipo de comidas son las que ellos reciben y se den cuenta ustedes de, de, de las ventajas y desventajas que implica estar en la cárcel. Y una de las grandes desventajas, señores, es que la comida en la cárcel mm, es una comida que a largo plazo también puede afectar tu salud. Bueno, creo que mostrándoles ustedes comprenderían la gravedad de ello. Pero volviendo aquí a la escena, entonces aquí también ocurrió algo espontáneo comentarles. ¿Por qué? Porque los privados de libertad acudían a intercambiar sus billetes y a veces habían productos, digamos, que ellos no podían comprarlo por la cantidad de billetes que tenían y se asociaban con otros privados. Por ejemplo, la soda. La soda era soda de 3 litros, ellos podían intercambiarla
por varios billetes de las citas. Algunos de ellos no llegaban a la cantidad, entonces se asociaban con otro para poder así conseguir las botellas. También nosotros conseguimos llevar unas hamburguesas, ¿no? Unas hamburguesas eh, muy populares en Santa Cruz, se las logró llevar y los privados de libertad, las hamburguesas tenían un valor de varios billetes de a las citas. Entonces ellos se asociaban entre dos o tres privados y luego de conseguir la hamburguesa las repartía. Me pareció que ahí trabajamos también esto del trabajo en equipo, la cooperación, algo que no pensé que íbamos a lograr con nuestra actividad. A veces el privado de libertad también se aísla de sus compañeros y la verdad es que se necesita comunidad, se necesita sentido de pertenencia hasta ahí, jóvenes. A ver, recordemos un poco de Maslow ahí para entender lo importante que es eh, esto de sentirse parte de una comunidad. Por otro lado, también vimos algunos con una noción de emprender muy interesante. Había un privado que decía, pucha, la gelatina, con la gelatina puedo hacer gelatina y vender gelatina aquí. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿No? Vemos a una persona que desea emprender, desea generar un negocio, comenzar a hacer esto, y los insumos ahí le son muy útiles para que él logre eso que desea. Entonces, jóvenes, hacerles notar esto, de que en nuestras intervenciones lo espontáneo puede ocurrir y también que gamificar, que es, fíjense que lo que hicimos fue algo que pertenece a la dinámica de los juegos, pero sin embargo nosotros evaluamos procesos cognitivos, hacemos diarios de campo. También yo tenía asignado una persona que hacía el diario de campo y él registró estas cosas que yo no pude notar en primera instancia, que era el trabajo en equipo que había de los privados a la hora de la compra de insumos. Yo quedé muy impactada de eso, eh, que sí son personas que están pagando por lo que hicieron fuera, muchos de ellos, y que el hecho de que paguen por algo que hicieron fuera no implica que renuncien a su dignidad. Son seres humanos que también sienten, padecen, y ellos más que nada porque son población que está con alguna enfermedad que compromete su vida, ¿no? Entonces ahí hay un detalle más fuerte que es el compromiso de su vida eh, y que esto pueda afectar que pueda sobrevivir. Bien, la tuberculosis, el VIH, las enfermedades, COVID, todo eso ha atacado a las poblaciones carcelarias, no solo de la cárcel de Palmasola, no solo en el Abra, sino en los diferentes centros penitenciarios en Bolivia y en Latinoamérica, jóvenes. Entonces hay mucho trabajo que se puede hacer porque lo que se necesita es trabajar también la rehabilitación. Bien, entonces, sigamos, vamos a continuar, darle continuidad. Bien, vamos con la siguiente técnica, que es la entrevista. Bueno, antes de la entrevista también quiero compartirles un poco permítanme un momento, jóvenes. Quería compartirles algunas fotos de la intervención para, esta es de una. Ok, bien, muy bien. Antes de irnos con el otro tema, ¿bien? Entonces, aquí también es otra mesa que se hizo con diferentes productitos que ellos podían intercambiar por sus billetes, otras actividades. Aquí vemos a los estudiantes en este trabajo. No está aquí hay unas fotos que quería compartirles. Bueno, no está aquí. Volvamos a nuestra presentación. Lo haremos en nuestro tercer momento, compartirles otras cosas más, ¿ya? Bien, vamos con esto. Bien, bien, queridos jóvenes, aquí la entrevista es otra técnica muy importante. En la entrevista esto ya es algo más individualizado.
En el trabajo final que yo les estoy manifestando que deben hacer, el trabajo final debes de escoger una población vulnerable y si puede ser posible, en lo posible vamos a recopilar toda la información que hayamos en internet, en bibliotecas, lo que tú halles, bienvenido sobre esa población vulnerable para describir las 9 dimensiones. Pero también es importante una entrevista a un informante clave, alguien que o es de la población o ha estudiado o conoce esta población. Bien, y para que nosotros ejecutemos una entrevista, nosotros tenemos que tener una guía de entrevista que es un conjunto de preguntas, ¿no? Muy bien organizado, en el cual vamos a dirigir nuestra entrevista con el informante clave. Estas preguntas, no necesariamente todas, son abiertas, pueden haber algunas, ¿no? Pero en su mayoría son preguntas abiertas para que nuestro entrevistado pueda manifestarnos desde su mirada la realidad con relación a esa población. Y lo que necesitamos es recopilar datos. Entonces, eh, recordar que esta entrevista para nosotros en nuestra actividad final es una entrevista a informante clave. Bien. Y esto debe tener una guía de entrevistas que podés vos preguntarme a mí, Listen, aquí está mi guía, ¿cómo está? Y yo te la corrijo. Bien. Entonces necesitamos. Y esta es una conversación que tú tienes con el informante clave que te va a transmitir información. ¿Ok? Bien. Ahora voy a procurar eh, explicarte a ti. Ya tenemos el mapa mental, ya está evaluado, cuadro comparativo ya lo vas a tener. Esta actividad de valoración dúos lo vamos a hacer el sábado, jóvenes. Ya no se preocupen, el sábado lo vamos a hacer. La actividad 4, recuerden, jóvenes, que esta actividad 4 lo tienen marcado hasta el día de mañana. Yo mañana, martes, hasta el mediodía, les voy a enviar el condensado del Padlet, ¿ya? Yo voy a descargarlo en PDF, el Padlet al mediodía. Entonces, tenés hasta el mediodía de mañana, martes, para terminar tu estudio de caso. Eso que estuvimos haciendo en aula tiene que estar finiquitado en el Padlet, como ya ustedes saben, que está en línea y ustedes pueden verlo. Recuerda enriquecer tu Padlet con lo mejor, ¿bien? Colócale imágenes, colócale esto, hazlo muy bonito, explicativo, que se entienda, ¿ok? Bien, esto está pendiente. Recuerden, yo mañana al mediodía les voy a enviar. Pero tenemos también una actividad. ¿Para cuándo? Para este eh, jueves 17 tenemos una actividad, estimados jóvenes. ¿Y de qué trata esta actividad? Es un análisis de caso que ustedes van a hacer. Este análisis de caso se parece mucho al análisis que hemos hecho el día sábado. O sea, ¿qué es lo que no hay un límite en la extensión en el análisis? ¿Qué caso es? Es el caso de Juana Quispe. ¿Quién es Juana Quispe? Para hacer este trabajo puedes recurrir a la bibliografía que tú veas pertinente, puedes hacer búsqueda por internet sobre este personaje tan importante que es Juana Quispe. Juana Quispe es una mujer, fue una mujer que fue concejal por un municipio en La Paz, el municipio de Ancoraimes, ¿ya? Entonces, quiero que busques eh, colocar la información que hayes ahí en base a los siguientes puntos. ¿Qué es lo que tenés que, que procurar que tenga tu trabajo? El nombre del caso analizado, tenés que colocar Juana Quispe, una síntesis de qué trata, ¿ya? ¿De qué trata el caso de la señora Juana Quispe? Eso que no sobrepase una plana, por favor, sé sintético. Ya en una plana, hablame una síntesis del caso.
Quiero que identifiques a los agresores. ¿Quiénes son los agresores de la señora Juana Quispe? Quisiera que lo hicieras en tus palabras. Identifiques a las víctimas o víctimas en el caso de la señora Juana Quispe. También, ¿cuál es el problema fundamental? Quiero ahí tu razonamiento. Quiero que me digas vos cuál concebís que es el problema fundamental y quiero que me propongas alternativas de solución. O sea, quiero 4 alternativas y que cada alternativa por lo menos sea de un párrafo, digamos, ¿no ves? Donde me expliques cómo podríamos no, más que generar asistencialismo, quiero que, ¿qué es el asistencialismo? Es recurrir a dar estas recompensas que no tienen un cambio estructural, ¿ya? Quiero que pues, tus soluciones vayan más allá de un asistencialismo, de esto, no. Quiero que pienses soluciones creativas, a ver qué se te ocurre. Yo estoy muy ansiosa de leer lo que se te ocurre a ti como alternativas, ¿bien? Porque a veces estas alternativas, de estas alternativas, pueden emerger hermosas ideas de intervenciones, de proyectos. Así que recomendarte, sé creativo, ¿ya? Voy a estar muy a la expectativa de saber qué se te ocurre. Y el caso de la señora Juana Quispe, bueno, era concejal en un municipio en La Paz, y vas a hallar información de ella riquísima en internet, mucho que habla de esta mujer boliviana que marcó un hito. Así que estoy expectante por saber cómo vas a hacer este trabajo. Y bueno, eso sería todo por el video de esta tercera semana, jóvenes. Que la pasen genial y nos vemos prontamente en este encuentro que tendremos el sábado para seguir abarcando esto tan importante que es la intervención sociocomunitaria y cómo el psicólogo la afronta, que es un gran desafío para todos nosotros. Bien, jóvenes, me despido, que les vaya hermoso, que tengan una linda jornada, que sea así.